Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano, a quienes nos ven por internet y por TV Cables en diferentes ciudades del país. Este tema de hoy, un tema bien sensible, porque es el plan de ordenamiento territorial de un municipio que siempre ha estado en la mira del país. Estamos hablando de Soledad, la segunda ciudad del departamento del Atlántico, que está en un despegue interesante, en un proceso de recuperación de espacio. Y para ello hemos invitado al alcalde de Soledad y a la secretaria de Planeación, Diana de León. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en Consultorio Jurídico. Gracias a ustedes por esta invitación y desde Soledad estamos aquí llegando para brindarles toda la información a que dé lugar y que responda a esas expectativas que tanto ustedes como nosotros tenemos de este plan de ordenamiento territorial que estamos elaborando y que ya prácticamente nos vamos a graduar de ciudad cuando este esté aprobado. Alcalde, buenas noches. Buenas noches, Humberto. Es un honor estar aquí y una oportunidad que le brindas a Soledad, a nosotros como administración, para difundir, porque es un espacio para difundir lo que nos proponemos y parte de la esencia de la estructura de este POT es su socialización, su difusión, que todo el mundo sepa qué es lo que estamos haciendo, qué nos proponemos y para dónde va este vestido que esperamos que quede a la medida de la talla de Soledad. Alcalde, yo recuerdo que cuando usted se iba a lanzar a esta candidatura y tuvimos la oportunidad de hablar, yo le decía que un hombre que ha estado en ese recorrido notarial tan interesante, inclusive hemos compartido temas notariales en este espacio cuando era específicamente jurídico, en los congresos que se hicieron en Monpós, en Cartagena, le decía que por qué se montaba en ese potro galopante y difícil que era la alcaldía de Soledad, tan apetecida y tan complicada. Bueno, yo recuerdo que tú me decías que eso era un problema y me iba a meter en un problema y te quiero decir que estoy metido en el problema. Es una alcaldía compleja donde a mí me decían que ninguna persona decente se quería postular para ser alcalde allí. Pero bueno, a veces uno marca un norte y toma un camino, pero Dios traza el destino y termina uno en el sitio donde Dios indica. Esto fueron una serie de cosas que se fueron dando en mi conocimiento del soleño, de Soledad, con 31 años en una baranda, en una notaría, tratando con el rico, con el pobre, con el necesitado, con el generoso, con el mezquino, con el avaro, en fin. Uno termina comprometiéndose, y hubo un momento en que el soleño planteó un acto de rebeldía, un basta ya, hasta aquí, no más, no queremos, no nos gusta. Y usted es la persona que tenemos para esto, y me empujaron. Y como le pasó a un pastuso una vez que estaba en la baranda de un hipódromo, y lo empujaron y se fue de cabeza, y le preguntó el otro pastuso, compadrito, ¿y tú qué hiciste? Dijo, bueno, yo entré de tercero, en esta pues yo entré de primero. Ok, bueno, a usted como secretaria de Planeación le ha correspondido acompañar al alcalde en esta aventura, más que una aventura, es un proyecto, es un proceso, para algunos quijotesco y bastante difícil por lo que anotábamos sobre Soledad, sobre todo por el asunto del espacio público y del ordenamiento territorial propiamente dicho, pero la noto muy optimista. Sí, estoy optimista sobre este tema que es complejo. Siempre sobre lo que se da hay muchas oportunidades de cambio y Soledad tiene oportunidades de cambio. Nosotros en este ejercicio de programar, de planificar, también observamos que hay respuestas positivas de la gente. Soledad es todo un territorio complejo que se fundó desde una población que después fue creciendo de un modo acelerado, donde allí convergen muchas personas de diferentes orígenes. Esto lo vuelve complejo en el sentido que son muchas conductas allí reunidas.
gente que vino por problemas de desplazamiento, que vino con una cantidad de problemáticas internas, y que cuando uno analiza un poco la sociología urbana, esto se ve tangible en sus conductas, en su manera de actuar, en su manera de ocupar el espacio, y a uno lo que le invita aquí es a hacer un trabajo en el que el plan de ordenamiento responda a esas necesidades que tiene la gente que la vive en todo su conjunto. Y armonizar todo eso implica todo un reto. En el ejercicio de práctico, el hacer este tema de construir vías, de llevar parques, eso obliga además a que le hace uno una entrega a la gente de algo que tenía perdido y un concepto de cómo buscar un sentido de pertenencia en la misma gente. Cuando recupera uno los espacios públicos, como es el caso de lo que ha llevado a cabo la administración municipal en materia de generar espacios recreativos, en esa oportunidad uno ve cómo responde la gente y esa necesidad ya está resuelta, y lo que sigue es todavía mucho más importante de lo que se viene. Es un poco ahora buscar cómo integras tu Soledad dentro de su propio contexto. Hay una realidad y es estar inserta en su contexto metropolitano, pero además dentro de su propio contexto municipal, que ya es reconocida como ciudad, es cómo tú vinculas todos esos elementos y la haces más integral y que la vuelvas un ente más cohesionado. Entonces, allí uno inmediatamente dice, necesitamos unas conectividades viales, necesitamos que no haya esa relación norte-sur que tenemos con Barranquilla, necesitamos conectarnos entre nosotros. Cuando tú haces ese trabajo de planificación y que llevas con hechos prácticos, esa práctica de llevarle cómo conectas a la gente, sin duda, sin negarle las posibilidades, además de incluir lo que la gente conoce como un problema, es el motocarrismo, que lo logras y llevas un poco la política que la conozca a nivel nacional y le reconozcan de que esa es una necesidad. Tú la coges y la introduces dentro de los planes y haces posible de que esto pueda ser regularizado. Tenemos posibilidades de que aquellas callecitas que tenemos internamente en Soledad, que son de 3 metros, por donde no va a entrar nunca el Transmetro, tenemos la posibilidad de que este sistema de transporte sirva, sea complementario, sea alimentador de todo un gran sistema que estamos obligados a estructurar, como es el transporte multimodal. Esas son respuestas, sí, claro. Muchas gracias. Alcalde, lo hemos visto muy conciliador, inclusive tuvo muchas críticas al principio de su administración por su acercamiento con el motocarrismo. Parecía un asunto de carácter electorero para algunos, para lograr votos. Los últimos días y las últimas noticias han mostrado que el país le está poniendo mucha atención al motocarrismo, inclusive en barrios del norte de Bogotá yo he visto que hay motocarrismos que funcionan solamente internos en esos barrios, a propósito de lo que usted anota. ¿Cómo logró conciliar con ellos y conciliar con la ciudadanía? Correcto. Primero, que convencidos de que es una realidad social que desbordó la norma. La verdadera tipicidad es la tipicidad social, es la acción de conducta humana la que genera la norma, si bien no es legal, porque no hay una ley que así lo establezca, su legitimidad nace y su fuerza de que no solo son 6.000 motocarros, 6.000 motocarristas y 6.000 familias de esos motocarristas, sino que hay más de 12, 13.000 familias que viven de los motocarros, el latonero, el pintor, el llantero, el de la gasolina, hasta el que se roba un motocarro. Pero también hay muchos políticos propietarios de motos y motocarros. Bueno, eso se ha denunciado en Soledad. Sí, eso existió en un principio, eso se volvió un mal negocio en una época. Ahora están organizados, los hemos organizado porque si bien no son legales, sí tenemos la obligación de regularlos porque es un fenómeno, son 6.000, lo dividimos en
en pares impares, los pares son salmones, los de placa impar son azules, salen 3.000 un día, 3.000 el otro día, rinden más, ganan más, les va mejor. Las mujeres, las familias tienen su esposo un día trabajando, un día no, en fin, esto ha sido exitoso y ellos respetan eso, exitoso esa comodidad de manejo. Y definitivamente 1 millón de soledeños, que en el próximo censo va a salir Soledad con 1.030.000 habitantes, la sexta más poblada de Colombia, la tercera más poblada de la costa Caribe y la segunda, como usted dijo, 1 millón de soleños decidió utilizar ese medio de transporte que les es cómodo, que les es económico, que les es práctico, y de allí nace su fuerza. Entonces convencimos e hicimos un llamado de atención al gobierno nacional, que estaba en una conducta omisiva, llevaba 20 años haciéndose el que no veía o no veía, de verdad no veía o no quería ver, o no lo dejaban que viera o no se proponía ver, pero ahora por lo menos hay acción, se está tratando de armonizar con todo el servicio público masivo de transporte público. Entonces de eso es lo que se trata, de armonizarlo, porque es una realidad social existente que no podemos desconocer. Muy bien. Vamos a irnos a una pausa comercial, regresamos en unos instantes. Nos llama la atención, alcalde, y eso se lo vamos a preguntar después, que ya Soledad tiene 1.030.000 habitantes, una cifra exacta que usted nos da. El DANE por ahí arroja otras, bueno, pero esa no es la discusión absoluta. Vamos a la pausa, regresamos en un instante de Consultorio Jurídico. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden que este programa tiene un WhatsApp que es el 300-397-1858. Ahí nos pueden escribir, solo escribir, no llamarnos, para que nos digan cuáles son sus inquietudes sobre el tema que hemos tratado. De igual manera, tiene un correo electrónico que es consultoriojuridicocaribe@gmail.com. Nos pueden ver también por Facebook Live y por YouTube. Retomamos el tema de los habitantes muy brevemente. Alcalde, 1.030.000 es una cifra alta, sabemos que Soledad es bien poblada. Bueno, el censo, lo que se ha filtrado dice que 650.000, siempre el gobierno hacia abajo, los alcaldes hacia arriba. ¿Cuál es la media que usted tiene? No, esa es la cifra real. Estábamos en 650.000 en el último, de hace muchos años, pero esa es la cifra donde vamos a llegar. Esa es la cifra que incluso se nota en Soledad, es la ciudad más densa de Colombia. En ningún otro sitio hay tanta gente junta en un mismo metro cuadrado como en Soledad. Eso produce una afectación desde el punto de vista de la convivencia, de la tolerancia, y eso repercute sobre otros asuntos de la vida, otros tópicos, la seguridad, la violencia intrafamiliar. ¿Qué hacer con eso? Nosotros en nuestro plan de ordenamiento estamos montando un modelo que es la ciudad compacta, que no debe estar creciendo, haciendo esa expansión cuando hay que aprovechar vacíos que tiene el municipio al interior, pero además la exigencia de todas esas cargas que deben tener los urbanizadores en temas de entrega del espacio público. Y cuando le decimos que es compacta, es que da la posibilidad dentro de esa densificación que ya está, esa que se pueda aprovechar el suelo en viviendas hacia arriba, que haya construcciones en distintos pisos. Y aquí el tema de la edificabilidad juega un papel importante, porque al tener el aeropuerto cercano hay unas zonas que se nos afecta en no crecimiento, sino hasta 3 pisos en altura, por el tema de la proximidad del cono de ruido. Sin embargo, hay otras zonas donde nos permite
posibilitar el suelo a que haya una edificación en 12, en 10, 12 pisos, y que con eso podríamos estar equilibrando la necesidad de la utilización del suelo. Digamos que por toda esa informalidad que tomó durante cerca de 4 décadas, hizo que se apropiara de un suelo en primer piso. Hoy estamos en este momento dentro del POT buscando la forma en que el suelo se aproveche de mejor manera, siempre sin descuidar el tema del espacio público. Y precisamente en ese tema de espacio público, el POT plantea cómo manejar las corrientes hídricas y que a su vez a cada lado de ellas se pueda presentar unas rondas de alto grado paisajístico donde haya mucha arborización, donde haya una conectividad con ciclorrutas y haya una vía que conecte de modo transversal. Alcalde, y todo esto que está muy bonito y que debe estar en planos, en papel y en una oferta verbal, como en este caso, y ya discutido con diversos sectores de la sociedad, suena muy bien. Ahora, ¿cómo hace usted para manejar eso en una ciudad que ha tenido tantos conflictos internos con el Consejo, la relación con el Consejo, con los líderes sociales, con las villas, todas esas villas pobladas de desplazados que tienen sin duda derecho a una vivienda y la consiguieron allí, pero que producen un daño colateral a la ciudadanía, a los ciudadanos de Soledad naturales? Bueno, lo primero que nos propusimos con nuestra secretaria de Planeación, que tenemos la fortuna de tener una mujer que domina muy bien el tema, fue hacer o estructurar un POT sin contaminación alguna. Por eso lo hemos hecho de la mano de la Dirección Nacional de Planeación en un programa de unos municipios que ellos escogieron en Colombia y donde colocamos allí un dinero compartido. Lo que usted dice es cierto, habrá que imponerlo, pero hemos venido haciendo cosas, hemos venido moviendo cosas que no se podían mover, hemos logrado estructurar, despejar algunos espacios que eran intocables, que eran peligrosos, en fin, y hemos ido rescatando la autoridad y estamos dispuestos a aplicarlo rigurosamente, porque de nada sirve que eso quede en el papel. Lo que finalmente va a quedar plasmado allí es lo que más le conviene a Soledad. Aquí no hay ningún calanchinaje con nadie, ni esto a la calle le va a pasar por donde la novia de fulano, sultano. No, es el deber ser, lo vamos a aplicar al pie de la letra y para eso están las autoridades instituidas legalmente y lo vamos a hacer respetar e incluso sin tener un POT ahora mismo claro, nítido, está agonizante, extenuado, deteriorado, desajustado, hemos logrado poner algún orden. Muy bien, vamos a irnos a otra pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de la oferta turística de Soledad, oferta turística, gastronómica y cultural, que por cierto es muy amplia. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Hoy con el tema es el POT en Soledad. Un tema sensible, delicado, importante. Soledad es una ciudad importante, como lo hemos dicho, muy poblada, como lo anota el alcalde, y bien lo sabemos que así es.
y con dificultades, pero también con muchas oportunidades, alcalde. A propósito de oportunidades, como ha tenido un legado cultural, Soledad, a través de su historia, en música, en gastronomía, ¿qué oferta tiene usted para inversionistas que quieran vincularse a Soledad con proyectos? Bueno, Soledad es básicamente gastronomía. No hay una cocina en Colombia que no tenga 2 cocineras soledeñas. Música, no hay una orquesta en Colombia que no tenga 2 músicos soleños. Incluso la familia Andrés, que la acabamos de contratar para los carnavales, tiene 13 músicos y 11 viven en Soledad. En fin, somos música, gastronomía, historia, hacedores de carnaval. Somos artistas en el fondo. Es ciudad de gente creativa, de economía naranja. Yo creo que la economía naranja en ninguna parte se puede aplicar con tanta exactitud el deber ser de esa economía. Digamos, la economía naranja ya estaba en práctica en Soledad antes de que el gobierno de Duque la planteara. Exacto, antes de que la anunciara ya existía. Aparte de eso, nos estamos preparando, y perdona, no puedo aprovechar para decir que hemos pavimentado 30 kilómetros, que hemos modernizado 30 parques iguales o mejores que los de Barranquilla, que tenemos un estatuto tributario moderno, que vamos a tener el POT más moderno de Colombia, porque va a ser el más reciente, que nos acaban de aprobar. Tenemos 15.000 millones para hacer la sede por fin, de que nos acaban de aprobar para hacer nuestro cuerpo de bomberos propio, nuestro estadio de fútbol, tenemos el dinero, la aprobación ya, nuestro estadio de béisbol lo estamos reparando, tenemos un proyecto de acuerdo para dividir en comunas la ciudad y tener ediles y alcaldes menores. A nuestros estudiantes lo vamos a exonerar de pagar en los buses de Transmetro, y lo más importante, vamos a titular 75.000 inmuebles que personas tienen 40, 50 y 60 años allí poseyendo, y la ley nada más exige 10 y no tienen título. ¿De dónde viene la falta de pertenencia? Que ni siquiera le pertenece la casa, mucho menos va a querer, a sentir que le pertenece la ciudad. Muy bien. Muy bien, a partir de ahí podemos, a partir de que estemos organizados, hacer una buena oferta turística. Muy bien. A propósito de casas, Soledad tiene casas que son históricas, pero las hemos dejado en el olvido, digo, como atlanticense y como costeño, caribeño, digo que las hemos dejado en el olvido porque hay una casa que es un ícono en la vida del libertador, de Simón Bolívar. Simón Bolívar murió en Santa Marta, pero en donde murió pasó unos días fatales y fue moribundo. Pero en Soledad vivió sus últimos reales días. ¿Por qué Soledad abandonó esta casa patrimonial por tantos años? Bueno, digamos que eso forma parte de esa historia. Pero la acabamos de reconstruir. Lo propositivo de esto es que se rescata esos valores, se hace una reglamentación de ese centro histórico, se promueve que este sea un nodo importante de valor patrimonial, turístico y cultural, que le permita llegar al visitante y que a través de los usos del suelo que estamos planteando sean específicos para que se logre la conservación y el sostenimiento y sea la apertura. Y la acabamos de restaurar totalmente y acabamos de integrarla en un recorrido, porque como bien dice usted, donde más tiempo vivió el libertador fue allí, no en Santa Marta, donde ya fue a morir. Pero esa historia hay que contarla, esa historia hay que revivirla y que no se pierda. Pero sí lo entendemos y sí... Hay que recuperarla. Hay que recuperarla. Muy bien. Bueno, no nos alcanza el tiempo para hablar tanto que tenemos que hablar de Soledad. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en Consultorio Jurídico. Esperemos que no sea la última vez. Por supuesto. No, claro. Gracias. Queremos que sea más. Sí. A ustedes, televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vemos el próximo lunes en Consultorio Jurídico.